¿Alguna vez has sentido que naciste en el momento equivocado? ¿Que no encajas del todo en ningún lugar? ¿Que eres demasiado viejo para algunos y demasiado joven para otros? ¿Que el mundo parece haber sido diseñado para personas que no son exactamente tú? Y si te dijera que esa sensación de no pertenecer del todo, ese lugar incómodo entre dos mundos, esa brecha extraña en la que has vivido toda tu vida, no fue un accidente, no fue un error del universo, no fue mala suerte de haber nacido en el año que naciste. ¿Y si te dijera que Dios te puso exactamente ahí, en ese espacio que nadie reivindica, en ese territorio sin nombre, porque tenía un propósito que ninguna otra generación podía cumplir? Hoy vamos a hablar de algo que pocas veces se menciona desde un púlpito, algo que muchos pastores no se atreven a tocar, porque parece demasiado mundano, demasiado psicológico, demasiado de este siglo. Vamos a hablar de una generación entera que creció sintiéndose invisible. Aquellos nacidos entre 1976 y 1985, los que los sociólogos llaman Xennials, los que yo llamo, con todo el amor de este corazón que ha vivido muchas décadas, la generación que Dios formó en el umbral. Hay algo profundamente espiritual en nacer entre dos eras, en crecer en el puente entre el mundo analógico y el digital, en haber conocido la infancia sin Internet y la adultez con él, en haber aprendido a escribir cartas y luego aprendido a escribir correos electrónicos, en haber usado enciclopedias de papel y luego haber visto nacer Google. Eso no fue casualidad. Eso fue diseño divino. Y hoy, el Espíritu Santo quiere hablarte directamente a ti, que quizás llevas décadas preguntándote por qué sientes que perteneces a dos mundos pero no terminas de encajar en ninguno. Existe un poder que muy pocos de esta generación han reconocido en sí mismos. Un poder que fue forjado precisamente en esa tensión entre el pasado y el futuro. Un poder que nace de haber crecido con escasez y luego haber aprendido a vivir con abundancia. De haber conocido el dolor sin nombre y la alegría sin filtros. De haber sido testigos del cambio más brutal de la historia humana y haberlo sobrevivido con una resiliencia que ni siquiera ustedes mismos comprenden del todo. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje a través de 6 pasajes, 6 verdades bíblicas, 6 revelaciones que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para esta generación específica. Porque hay cosas que Dios quiere decirte hoy que llevan esperando ser dichas desde que tenías 12 años y jugabas en la calle antes de que el mundo te llamara a volver a casa. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo. Si eres de los nacidos entre 1976 y 1985, o si conoces a alguien que lo sea, escribe ahora mismo en los comentarios el año en que naciste. Solo eso, el año. Porque quiero saber cuántos de los que me están escuchando hoy pertenecen a esta generación que Dios llamó para tiempos como estos. Ese gesto simple es un acto de fe. Es decirle a Dios, aquí estoy, reconozco mi lugar. Y si este mensaje te está hablando al alma, dale me gusta a este video ahora mismo. No lo hagas por mí. Hazlo porque al hacerlo, el algoritmo de YouTube va a llevar este mensaje a miles de personas de esta generación que hoy se están sintiendo olvidadas, perdidas, invisibles. Y al darle me gusta, tú te conviertes en instrumento de Dios para que esa persona encuentre este video hoy. Eso es evangelismo del siglo XXI. Eso es sembrar sin salir de tu casa. Muchas personas que me escuchan no tienen una iglesia cerca. Algunos viven en pueblos pequeños donde no hay comunidad evangélica. Otros tienen horarios que no les permiten asistir. Otros han sido heridos por iglesias y todavía no han sanado del todo. Y este canal existe para esas personas, para que la palabra de Dios llegue hasta donde los templos físicos no pueden llegar. Por eso necesito que te suscribas, que des me gusta, que participes desde el principio, porque tu participación es el combustible que mantiene encendida esta llama. ¿Estás listo? Porque lo que viene ahora
Va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo. Comenzamos. La historia de José, el hombre entre dos mundos. Génesis 37 al 50 nos cuenta la historia de un joven que tampoco encajaba. José era el hijo número 11 de 12. No era el mayor, no era el menor. Estaba en el medio. Y esa posición intermedia le costó todo. Sus hermanos lo odiaban. Su padre lo sobreprotegía. No pertenecía del todo al grupo de los mayores porque era demasiado joven. No pertenecía del todo al grupo de los menores porque era demasiado viejo. Vivía en un umbral. Exactamente como tú. Y yo quiero que te detengas aquí un momento y que pienses en tu propia historia. Piensa en las veces que sentiste que eras demasiado para algunos grupos y no suficiente para otros. Piensa en las veces que llegaste tarde a una generación y temprano a la siguiente. Piensa en cómo en el trabajo eras demasiado mayor para entender los memes de los millennials más jóvenes, pero demasiado joven para conectar con los baby boomers que ya estaban pensando en el retiro. Piensa en cómo creciste con una infancia sin tecnología, atesorada, libre, callejera, y de repente te cayó encima la revolución digital y tuviste que reinventarte sin manual de instrucciones. Eso es exactamente lo que vivió José. Y la Biblia dice algo que me parece absolutamente fascinante. Fue precisamente esa posición intermedia, ese lugar de nadie, lo que lo preparó para convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Porque José entendía dos mundos. Entendía el mundo de los pastores, de la vida simple, de las ovejas y las estrellas, y las noches a la intemperie. Y entendía el mundo de los palacios, de la burocracia, de la administración, de los sistemas complejos. Podía moverse entre ambos. Podía hablar el idioma de los dos. Y eso fue lo que Dios necesitó para salvar a una civilización entera. Ahora escúchame con mucha atención, porque esto es importante. Los Xennials, los nacidos entre 1976 y 1985, son la única generación en la historia humana que sabe vivir en dos mundos simultáneamente con comodidad real. Saben lo que es esperar. Saben lo que es la paciencia. Saben lo que es no tener respuesta inmediata porque crecieron en un mundo donde las respuestas no eran inmediatas. Pero también saben navegar la inmediatez digital. Saben usar la tecnología. Saben adaptarse. Eso es un superpoder. Y muchos de ustedes ni siquiera lo saben. ¿Cuántas veces has subestimado eso? ¿Cuántas veces has pensado que lo que tienes es un déficit? Que no eres suficientemente nativo digital. Que los más jóvenes te llevan ventaja. Que llegaste tarde al tren. La Biblia dice que José tampoco entendía al principio por qué Dios lo había puesto donde lo había puesto. Dios le mostró el destino en sueños, pero no le mostró el camino. Y el camino pasaba por el pozo, por la esclavitud, por la prisión. Estás en tu pozo ahora mismo. Estás en esa temporada donde sientes que todo lo que construiste se derrumbó, que el mundo cambió demasiado rápido y tú no pudiste seguirle el ritmo. Quiero que entiendas algo. El pozo no es tu destino. El pozo es tu preparación, exactamente como lo fue para José. Y lo que Dios quiere mostrarte hoy es que esa capacidad de habitar el umbral, de vivir entre dos eras, de entender dos idiomas culturales al mismo tiempo, no es tu debilidad, es tu unción. Escríbeme ahora mismo en los comentarios: Señor, acepto mi lugar en el umbral. Solo eso. Y mientras escribes eso, algo en tu espíritu va a comenzar a alinearse, porque reconocer el propósito de tu posición es el primer paso para habitarla con poder. Pero debo decirte algo más sobre José, algo que muchos predicadores omiten. José también cometió errores desde su posición de privilegio. Era arrogante en su juventud. Contaba sus sueños de grandeza a sus hermanos con una falta de discernimiento que le costó caro. Y yo veo ese mismo patrón en muchos de esta generación. La tendencia a despreciar lo que vivieron porque el mundo les dijo que era obsoleto. A avergonzarse de haber crecido sin Internet. A ocultar que saben exactamente cómo era el mundo antes de las redes sociales.
Eso es un error que debes corregir hoy mismo. Tu historia predigital no es tu vergüenza, es tu sabiduría. El hecho de que puedas recordar lo que era la vida sin algoritmos, sin likes, sin métricas de validación social, te da una perspectiva que las generaciones más jóvenes simplemente no tienen. Y esa perspectiva es oro puro en un mundo que está perdiendo su humanidad en las pantallas. El libro de Ruth, el arte de pertenecer sin ser de aquí. El libro de Ruth abre con una crisis de identidad. Una mujer joven que no pertenecía al pueblo de Israel decide quedarse con su suegra Noemí y caminar hacia una tierra que no es la suya, hacia un pueblo que no es el suyo, hacia un Dios que no era el suyo de nacimiento. Ruth era lo que los académicos modernos llamarían una inmigrante cultural. Vivía entre dos identidades, la moabita que era y la israelita que quería ser. Y la Biblia describe algo extraordinario. Ruth no intentó borrar su pasado para abrazar su presente. No fingió que nunca había sido moabita. No negó su historia. Lo que hizo fue integrar ambas identidades en una sola persona más rica, más profunda, más capaz de comprender a otros, porque ella misma había vivido en los márgenes. Eso es exactamente lo que Dios espera de la generación Xenial. No que borren su historia. No que finjan que la infancia que tuvieron no existió. No que corran avergonzados hacia la modernidad, abandonando todo lo que aprendieron en ese mundo analógico que formó su carácter. Lo que Dios espera es que integren, que usen el pasado como fundamento y el presente como campo de misión. Y permíteme ser directo aquí, con todo el amor pastoral que llevo dentro, porque hay algo que veo constantemente en personas de esta generación que necesito corregir. Hay una tendencia a vivir en una de dos trampas. Primera trampa, la nostalgia paralizante. Son aquellos que se quedaron en el pasado, que todavía lloran la infancia que perdieron, que se resisten a los cambios, que hablan constantemente de cuando las cosas eran mejores, pero no hacen nada con el presente. Son personas que idealizan el ayer, hasta el punto de no poder habitar el hoy. Segunda trampa, la negación total del pasado. Son aquellos que corrieron tan rápido hacia la modernidad que borraron todo lo que eran, que adoptaron la cultura digital con una desesperación que esconde vergüenza, que no pueden conectar con sus propios hijos, porque intentan ser jóvenes de 20 años en un cuerpo de 45. Ruth no cayó en ninguna de las dos trampas. Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. No dijo, me olvido de quién era. No dijo, me quedo donde estoy. Dijo, voy contigo y llevo todo lo que soy hacia este lugar nuevo. Ese es el modelo. Esa es la instrucción espiritual para esta generación. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Déjame darte un mapa claro. Primero, honra tu historia. Si creciste sin internet, sin celulares, jugando en la calle hasta que oscurecía, con libertad y aburrimiento creativo y relaciones cara a cara, eso no es algo de lo que avergonzarte. Es algo que celebrar. Ese aburrimiento creativo que tuviste desarrolló en ti una capacidad de pensamiento profundo que las generaciones criadas con estimulación constante simplemente no tienen. Reconócelo, exprésalo, enséñalo. Segundo, abraza el presente sin negarte. Aprende las herramientas digitales no porque sientas que tienes que competir con alguien, sino porque son las herramientas del reino en este tiempo. Ruth aprendió a espigar en los campos de Booth. No era su método tradicional, era el método disponible, y lo usó con dignidad y con excelencia. Tercero, y esto es lo más importante, conviértete en puente. Hay una conversación que el mundo necesita urgentemente y que solo los Xenials pueden moderar. La conversación entre las generaciones. Entre los que creen que toda tecnología es demoníaca y los que creen que toda tecnología es salvífica. Entre los que idealizan el pasado y los que lo desprecian. Solo alguien que ha vivido en ambos mundos puede hablar el idioma de los dos. Solo Ruth podía moverse entre la cultura moabita y la israelita, y Dios la usó precisamente por eso. Moisés en el desierto, los 40 años que nadie cuenta. Hay una parte de la historia de Moisés
que la mayoría de los predicadores saltan rápidamente. Todo el mundo conoce la historia del bebé en la cesta. Todo el mundo conoce las 10 plagas. Todo el mundo conoce la apertura del Mar Rojo. Pero hay 40 años en el medio de esa historia que parecen no ser importantes y que, sin embargo, son quizás los más importantes de todos. Moisés había crecido en el palacio del faraón. Era príncipe. Tenía poder, privilegio, educación de élite, conexiones en las más altas esferas de la civilización más poderosa de su tiempo. Y un día, a los 40 años, todo se derrumbó. Mató a un egipcio, huyó al desierto, y durante los siguientes 40 años pasó de ser príncipe a ser pastor de ovejas en Madián. 40 años en el desierto. 40 años cuidando ovejas. 40 años sin los reflectores, sin el poder, sin las estructuras que le habían dado identidad. 40 años que, desde afuera, parecen un fracaso total. Un hombre que llegó a la mitad de su vida y lo perdió todo. Un hombre que tenía todas las credenciales del mundo y terminó en el anonimato más absoluto. ¿Te suena familiar? Porque hay muchos en esta generación que en algún punto de su vida sintieron exactamente eso. Personas que construyeron algo, que tenían un camino claro, que estaban avanzando, y de repente el mundo cambió. La empresa se cerró. La tecnología dejó obsoleta su profesión. El mercado laboral mutó tan rápido que las habilidades que habían desarrollado durante años, de repente ya no valían lo mismo. Y se encontraron empezando de nuevo en un mundo que no reconocían del todo. Hay algo que Dios estaba haciendo en el desierto de Moisés, que Moisés no podía ver mientras lo vivía. Lo estaba desmantelando. Le estaba quitando la identidad del príncipe para construirle la identidad del siervo. Le estaba quitando el orgullo del palacio para darle la humildad del pastor. Le estaba quitando la velocidad de la corte real para darle la paciencia del hombre que conoce el ritmo del ganado. Porque para liberar a un pueblo que había sido esclavo, Dios necesitaba un hombre que supiera lo que era no tener poder. Un hombre que hubiera aprendido a esperar. Un hombre que hubiera aprendido a caminar en tierra seca, sin destino aparente, y seguir avanzando de todas formas. Y ahora te pregunto directamente, con todo el peso pastoral que eso implica, ¿has estado desperdiciando tu desierto? ¿Has estado tan ocupado quejándote de que estás en el desierto que no has visto lo que Dios está construyendo en ti mientras estás ahí? Escúchame, el desierto de los Xennials ha durado décadas. Ha sido el desierto de la invisibilidad generacional. El desierto de crecer entre dos mundos sin que ninguno te reclame del todo. El desierto de adaptarte constantemente, de reinventarte constantemente, de aprender y desaprender, y volver a aprender. Y sé que ese desierto ha cansado. Sé que hay noches donde preguntaste, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta adaptación? ¿Para qué tanta resiliencia si nadie la ve? Dios la ve, y la está usando. Cuando Moisés llegó ante la zarza ardiente, tenía 80 años, llevaba 40 en el desierto, y fue exactamente en ese momento, después de esa larga temporada de aparente inutilidad, cuando Dios le dijo, «Ahora sí, ahora estás listo, ahora ve». Porque el hombre que salió del desierto era infinitamente más poderoso que el príncipe que entró en él. Permíteme darte instrucciones prácticas para sacarle el máximo provecho a tu temporada de desierto. Instrucción 1. No confundas invisibilidad con inutilidad. El hecho de que el mundo no esté viendo lo que Dios está construyendo en ti, no significa que no se esté construyendo. Las raíces del árbol más poderoso se forman en la oscuridad de la tierra donde nadie las ve. Instrucción 2. Usa el desierto para conocerte. Sin el ruido del palacio, Moisés tuvo que confrontarse a sí mismo. ¿Quién eras tú antes de que el mundo te dijera quién debías ser? ¿Que amabas antes de que las responsabilidades te alejaran de lo que amabas? El desierto es el lugar donde recuperas tu propia voz. Instrucción 3. Aprende el idioma de los que sirves. Moisés aprendió el desierto. Aprendió sus rutas, sus trampas, sus fuentes de agua. Cuando llegó el momento de guiar al pueblo por ese mismo desierto, él
Ya lo conocía. Tu desierto es tu preparación de campo. Instrucción 4. Mantén tu oído espiritual activo. La zarza ardiente no se le apareció a Moisés, porque él estaba buscando señales espectaculares. Se le apareció porque estaba haciendo su trabajo, cuidando sus ovejas, con los sentidos abiertos. El milagro llega cuando estás en tu lugar, haciendo tu tarea, no cuando estás paralizado esperando el milagro. La parábola de los talentos. El pecado de enterrar lo que eres. Mateo 25, versículos 14 al 30. Esta parábola es una de las más conocidas y una de las más malentendidas. Un señor entrega a 3 siervos cantidades diferentes de talentos, que en el contexto bíblico representaban grandes sumas de dinero, antes de partir de viaje. El primero recibe 5, el segundo 2, el tercero 1. Los 2 primeros invierten lo que recibieron y lo multiplican. El tercero, por miedo, por inseguridad, por una visión equivocada del carácter de su señor, entierra su talento en la tierra para protegerlo. Y cuando el señor regresa, la escena es devastadora. No hay reproche para los que se arriesgaron y ganaron. Hay celebración. Pero para el que enterró su talento, hay algo que el texto llama las tinieblas de afuera. Y el Señor le dice palabras que deberían helarnos la sangre en las venas. Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Por qué el Señor estaba tan enfadado? No porque el siervo hubiera perdido el talento. Estaba intacto. Estaba enterrado, sí, pero intacto. El Señor estaba enfadado porque el siervo había decidido que era más seguro no arriesgarse que arriesgarse. Había decidido que proteger era más importante que multiplicar. Había elegido el miedo sobre la fe. Y ahora necesito decirte algo con toda la autoridad pastoral que Dios me ha dado. Y necesito que lo recibas no como una crítica, sino como una corrección amorosa de alguien que te quiere bien. Hay muchos Xennials que están enterrando sus talentos. Y lo están haciendo exactamente por la misma razón que el siervo de la parábola. El miedo. El miedo a que ya pasó su momento. El miedo a que son demasiado mayores para empezar algo nuevo. El miedo a que el mundo digital ya no tiene espacio para ellos. El miedo a que sus habilidades analógicas, su capacidad de atención profunda, su paciencia, su resiliencia, su pensamiento no inmediato, ya no le interesan a nadie. Y entonces entierran todo eso, se vuelven invisibles por elección. Deciden que es más seguro no intentarlo que intentarlo y fracasar. Eso es pecado. No lo digo para condenarte. Lo digo para que lo veas con claridad. Porque la Biblia llama pecado a enterrar lo que Dios te dio, no solo a usarlo mal. ¿Qué talentos has enterrado? No me refiero a talentos musicales o artísticos, aunque también pueden ser esos. Me refiero a todo lo que eres. La capacidad de escuchar profundamente, porque creciste en un tiempo donde escuchar era necesario porque no había otra alternativa a la comunicación. La capacidad de tolerar la incertidumbre y seguir avanzando, porque viviste décadas de cambio constante y aprendiste a navegar sin GPS. La capacidad de relacionarte cara a cara con autenticidad, porque tus habilidades sociales se formaron en un patio de recreo, no en una pantalla. La capacidad de trabajar duro sin gratificación instantánea, porque creciste antes de que el mundo prometiera recompensas inmediatas para todo. Esos son talentos. Esos son dones. Y si los estás enterrando, porque el mundo no los proclama en voz alta, estás cometiendo exactamente el mismo error que el siervo de la parábola. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si estás de acuerdo con esto, si sientes que hay algo en ti que has estado enterrando por miedo, escríbeme en los comentarios. Saco mis talentos del pozo. 3 palabras, porque declararlas en voz alta, aunque sea en forma escrita, es un acto de fe. Es decirle al miedo, ya no te tengo poder. Es decirle a Dios, tomo lo que me diste y lo pongo en circulación. Y permíteme añadir una instrucción práctica crítica aquí.
La multiplicación de talentos no siempre se ve espectacular en el momento en que ocurre. Cuando el siervo que tenía 5 talentos los puso a trabajar, no vimos el proceso, solo vimos el resultado. La Biblia no describe el trabajo diario, las dudas en el camino, los momentos donde quizás pensó que no iba a funcionar. Solo vemos el antes y el después. Tú también estás en el proceso. No te juzgues por el proceso. Juzga el proceso por su dirección, no por su velocidad. El profeta Elías en el monte Horeb. Cuando la generación se agota. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Este pasaje me parte el corazón cada vez que lo leo. Y me parte el corazón especialmente cuando lo leo pensando en la generación de la que estamos hablando hoy. Elías acaba de vivir una de las victorias espirituales más épicas de la historia de Israel, en el Monte Carmelo, solo contra 450 profetas de Baal. Invocó el fuego del cielo. Ganó. Demostró el poder de Dios de una manera tan incontestable que debería haber sido el momento más glorioso de su ministerio. Y sin embargo, al capítulo siguiente, Elías está debajo de un enebro, exhausto hasta la muerte, pidiéndole a Dios que se lleve su alma. «Basta ya, Señor, quítame la vida». Un hombre que acaba de ver el fuego del cielo, que acaba de ver el poder de Dios manifestarse de manera indiscutible, está debajo de un árbol queriendo morir. ¿Por qué? Porque estaba agotado. Porque había dado todo lo que tenía. Porque había corrido demasiado rápido durante demasiado tiempo. Porque la victoria no elimina el agotamiento, solo lo posterga. ¿Y qué hace Dios? ¿Lo reprende? ¿Le dice que sea más fuerte? ¿Le da un sermón sobre la fe? No, lo deja dormir. Le envía un ángel que le toca el hombro suavemente y le dice: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Le da comida, le da agua, lo deja dormir de nuevo. Y luego lo levanta de nuevo. «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Dios reconoció el agotamiento de Elías antes de hablarle de destino, antes de hablarle de propósito, antes de hablarle de lo que venía. Primero lo restauró, primero lo alimentó, primero le dio descanso. Necesito hablarle ahora a los que en esta generación están debajo del enebro. Los que han luchado tanto y por tanto tiempo que ya no saben si pueden dar un paso más. Los que vieron cómo el mundo que conocían desaparecía y construyeron uno nuevo, y luego vieron cómo ese también cambiaba. Los que han criado hijos, enterrado padres, cambiado de trabajo, aprendido nuevas tecnologías, sobrevivido crisis económicas, pandemia, inflación, soledad digital en medio de hiperconectividad. Los que están cansados de adaptarse y adaptarse y adaptarse sin que nadie les diga: «Oye, eres extraordinario. Lo que has hecho es extraordinario. Eres extraordinario. Lo que has hecho es extraordinario». Y Dios lo ve. Pero también quiero corregirte en algo, y espero que lo recibas con el amor con que lo digo. Hay una trampa que Elías casi no escapa. La trampa de creer que estás solo. Cuando Dios finalmente le habla en el monte Horeb, después del viento y el terremoto y el fuego, en la voz apacible y delicada, le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?» Y Elías responde: «Solo yo he quedado. Solo yo me he mantenido fiel. Solo yo». Y Dios le responde con una estadística que cambia todo. «He dejado en Israel 7,000 personas que no han doblado la rodilla a Baal». 7,000. Elías no estaba solo. Nunca había estado solo. Pero el agotamiento le había robado la perspectiva y lo había convencido de una mentira. ¿Cuántas veces el agotamiento te ha convencido de que estás solo? ¿Cuántas veces la fatiga de adaptarte constantemente te ha hecho creer que nadie más entiende lo que estás viviendo, que nadie más está en el mismo umbral, que tu experiencia generacional es tan específica que ningún otro ser humano podría comprenderla? Hay millones de Xennials en el mundo sintiendo exactamente lo mismo que tú. Millones de personas nacidas en esa misma franja de años que crecieron entre dos mundos,
que se adaptaron sin manual, que llevan en sus cuerpos la memoria analógica y en sus pantallas la realidad digital. No estás solo. Nunca has estado solo. ¿Sabes qué quiero que hagas ahora mismo? Comparte este video. No lo hagas como un gesto mecánico. Hazlo como un acto de amor. Piensa en alguien que conoces que nació entre 1976 y 1985 y que hoy pueda estar debajo de su propio enebro, agotado, sintiéndose invisible, sintiéndose fuera de lugar en el mundo. Envíale este video. Porque quizás lo que Dios quiere usar para tocarle el hombro hoy eres tú, llevándole estas palabras. El apóstol Pablo. La teología del reinvento. Hechos 9. Saulo de Tarso es el caso más dramático de reinvención en el Nuevo Testamento. Un hombre que había dedicado su vida entera a perseguir, apresar y matar cristianos. Un hombre que tenía las credenciales más impresionantes del judaísmo de su tiempo. Fariseo de fariseos, alumno de Gamaliel, celoso de la ley hasta el punto de la violencia. Un hombre, en términos modernos, que era absolutamente el experto en su campo, y en un instante, en un camino a Damasco, todo lo que era se convirtió en lo que tenía que dejar de ser. La identidad que había construido durante décadas, las credenciales que lo definían, el sistema de valores que organizaba su vida entera, todo quedó obsoleto, todo tuvo que ser reinventado. ¿Y sabes lo que me fascina de Pablo? Que no tardó décadas en responder. No se quedó paralizado por la pérdida de su identidad antigua. En Hechos 9, versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, enseguida. Con la misma energía con la que antes perseguía a los cristianos, ahora los proclamaba. Con las mismas habilidades retóricas que usaba para destruir, ahora usaba para edificar. Mismo hombre, nueva dirección. Pablo es el modelo bíblico de lo que los psicólogos llaman growth mindset, mentalidad de crecimiento. Y es el modelo espiritual de lo que yo llamo la teología del reinvento. Y necesito decirte algo aquí que puede incomodarte, y necesito que lo escuches de todas formas. Muchos en esta generación han confundido el reinvento con la traición. Han creído que reinventarse significa abandonar lo que son, que adaptarse significa rendirse, que aprender cosas nuevas significa admitir que lo que sabían antes no valía nada. Eso es un error teológico y psicológico al mismo tiempo. Pablo no se convirtió en una persona diferente en Damasco. Se convirtió en la versión más completa, más auténtica y más poderosa de sí mismo. Sus habilidades no cambiaron, su propósito sí. Y ese cambio de propósito no destruyó quién era. Lo liberó. Voy a darte ahora un mapa de instrucciones para el reinvento espiritual de la generación Xenial. No es una guía de autoayuda. Es un camino bíblico con pasos concretos. Paso 1. Identifica lo que permanece. Hay cosas de ti que no dependen de la tecnología ni de la era en que vives. Tu ética, tu carácter, tu capacidad de empatía, tu resiliencia, tu experiencia acumulada, tu sabiduría adquirida, esas cosas no caducan. Esas cosas van contigo al siguiente capítulo. Identifícalas y ponles nombre. Paso 2. Distingue entre actualizar y abandonar. Hay cosas que necesitan actualizarse. Las herramientas que usas, los métodos que aplicas, los formatos en que te comunicas. Pero hay cosas que no se actualizan, se profundizan. Tus valores, tu fe, tu amor por las personas, tu compromiso con la verdad. Confundir estas dos categorías es el error más común y el más costoso. Paso 3. Busca tu Ananías. Cuando Pablo llegó a Damasco, ciego y confundido, Dios envió a Ananías para orar por él, para restaurarle la vista, para acompañarlo en su transición. Nadie se reinventa solo. Nadie. Necesitas personas que puedan ver en ti lo que tú no puedes ver, porque estás demasiado cerca de ti mismo. Un mentor, un pastor, una comunidad de fe, alguien que haya cruzado el umbral antes que tú y pueda decirte cómo se camina en el otro lado. Paso 4. Actúa antes de sentirte listo. Pablo predicó enseguida. No esperó a sentirse completamente seguro en su nueva identidad. No esperó a que desapareciera toda la duda.
Actuó con lo que tenía. Y la acción fue lo que consolidó la nueva identidad. Nunca te vas a sentir completamente listo para el siguiente capítulo. El sentirte listo es una consecuencia de actuar, no un prerequisito. Y quiero que sepas algo que me tomó décadas entender a mí mismo. Hay momentos en la vida donde sientes que todo lo que construiste se derrumba, que el reinvento que Dios te está pidiendo es demasiado grande, que el costo es demasiado alto. Recuerdo una época en mi propio ministerio, donde lo que había funcionado durante años dejó de funcionar, donde la comunidad que había construido se dispersó, donde tuve que preguntarme si todavía era el pastor que creía ser. Fue la temporada más oscura y más formadora de toda mi vida ministerial. Y lo que aprendí en ese desierto es lo que me permite estar aquí hoy, hablándote de esto con autoridad, no desde los libros, sino desde las cicatrices. El reinvento duele, pero del otro lado del dolor está la versión de ti que Dios siempre supo que existía. Quiero que me escribas en los comentarios tu año de nacimiento y una palabra que describa cómo te sientes en este momento de tu vida. Solo el año y una palabra. Porque quiero saber dónde estás hoy. Y porque esa honestidad con Dios y con tu propia comunidad es un acto de valentía que el cielo celebra. El libro de Eclesiastés. La generación que vio todo cambiar. El rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés en los últimos años de su vida. Es el libro más filosófico, más melancólico y en muchos sentidos más honesto de toda la Biblia. Salomón había tenido todo: riqueza incomparable, sabiduría legendaria, poder político absoluto, placeres sin restricción. Y al final de todo eso, escribió las palabras que abren el libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué significa eso? No que todo es inútil en sentido nihilista. Significa que todo lo que el mundo ofrece como fuente de identidad y significado es transitorio. Las posesiones, el estatus, los logros, las experiencias, todo pasa, todo cambia, todo se convierte en recuerdo. Y yo encuentro en Eclesiastés la reflexión más profunda sobre lo que significa ser una generación de transición. Salomón escribe en el capítulo 1, «Una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre». No lo dice con desesperación. Lo dice con una lucidez brutal, que solo viene de haber visto mucho. Los Xennials han visto mucho. Han visto desaparecer un mundo y nacer otro. Han sido testigos de cambios que en otras épocas habrían tardado siglos en producirse y que en sus vidas ocurrieron en décadas. Vieron nacer Internet. Vieron morir los teléfonos fijos. Vieron transformarse la economía, el trabajo, la familia, la iglesia, la cultura. Han sido testigos de más cambio que cualquier otra generación anterior en la historia humana. Y hay un peligro espiritual muy específico en ese nivel de exposición al cambio: el cinismo. La tentación de concluir, como parece que Salomón estaba tentado a concluir, que nada vale la pena porque todo pasa. La tentación de protegerse de más pérdidas, decidiendo no comprometerse profundamente con nada. Porque el compromiso profundo implica la posibilidad de pérdida profunda. Pero Eclesiastés no termina en el capítulo 1. El libro tiene 12 capítulos. Y la conclusión de Salomón, después de toda su filosofía sobre la vanidad de las cosas, es esta, en el capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de ver todo cambiar, después de haber probado todo lo que el mundo tiene para ofrecer, después de haber observado una generación pasar y otra llegar, la única cosa que permanece, la única fuente de identidad que no caduca, la única ancla que sobrevive a todos los cambios es la relación con Dios. Y eso es lo que quiero que la generación Xennial escuche hoy. Tu identidad no puede estar anclada en la generación a la que perteneces. No puede estar anclada en las herramientas tecnológicas que usas. No puede estar anclada en tu nostalgia por el pasado ni en tu adaptación al presente. Tu identidad, la única que sobrevive a todo cambio, está en tu relación con el Señor.
Eso no significa que la generación, la historia y la psicología no importen. Importan. Hemos hablado de eso durante todo este video. Pero son contexto, no fundamento. Son el lugar donde Dios te puso, no lo que Dios usó para hacerte. Lo que te hizo, lo que te define en su nivel más profundo, es el hecho de que fuiste creado a imagen de Dios antes de que existiera ninguna generación, ninguna era tecnológica, ninguna categoría sociológica. Permíteme preguntarte algo que quiero que respondas honestamente, aunque sea en tu mente mientras me escuchas. ¿Tu identidad espiritual está más clara hoy que hace 10 años? ¿La fe que tienes hoy es más profunda, más arraigada, más capaz de sobrevivir a las tormentas que la que tenías a los 20? ¿O el cambio constante de las últimas décadas ha erosionado también tu certeza espiritual? ¿También tu fe ha tenido que reinventarse tanto que ya no sabes con exactitud en qué crees? Estas son preguntas que merecen respuestas honestas. Y te las hago no para juzgarte, sino para ayudarte a ver dónde estás. Porque el diagnóstico honesto es el primer paso de todo tratamiento. Si tu fe está firme, darte gracias a Dios por eso. Si tu fe está tambaleando, el hecho de que estés aquí escuchando esto es evidencia de que hay algo en ti que todavía busca la fuente. Y eso es suficiente punto de partida. El Señor dijo en Juan 7:37, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». No dijo, «Venga cuando ya tenga su fe resuelta». No dijo, «Venga cuando ya haya procesado todos sus cambios generacionales». Dijo, «Si tiene sed, venga». La sed es suficiente. Antes de que te cuente lo que viene a continuación, que es quizás lo más poderoso de todo lo que vamos a hablar hoy, quiero detenerme un momento. Quiero hablarte directamente, de corazón a corazón. He recibido mensajes de personas de esta generación que me dicen que este canal es lo único que tienen, que no tienen iglesia cerca, que han sido heridos por comunidades religiosas, que en los momentos más oscuros de su semana es aquí donde encuentran algo que les recuerda que Dios no los ha olvidado. Y eso, hermano, eso me rompe el corazón de amor y de gratitud. Si tú eres uno de esos, si este canal es tu comunidad espiritual, necesito decirte cuánto significa eso para mí y cuánto te agradezco que estés aquí. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Porque suscribirte a este canal no es solo un gesto técnico. Es decir, quiero seguir recibiendo esto. Es elegir tu crecimiento espiritual. Es hacer lo que hizo David toda su vida, mantenerse disponible, seguir buscando a Dios incluso cuando el mundo no lo entendía. Y tú que me estás escuchando ahora mismo, que llegaste hasta aquí, eso me dice todo sobre quién eres. Mil gracias. Sigamos. Daniel en Babilonia. Cuando tu generación es llevada al exilio. Daniel, capítulo 1. El rey Nabucodonosor tomó a los jóvenes más brillantes, más capaces y más prometedores de Israel, y los llevó a Babilonia. Los arrancó de su cultura, de su lenguaje, de su sistema de creencias, de todo lo familiar. Les cambiaron hasta los nombres. Daniel se convirtió en Belsasar, Ananías en Sadrac, Misael en Mesac, Azarías en Abednego. No solo les quitaron el hogar, les quitaron la identidad nominal. El objetivo era claro: fabricar un babilonio con genética hebrea. Tomarte de donde eres y hacerte de donde ya no eres. Crear en ti una confusión de identidad tan profunda que ya no supieras con certeza a qué mundo perteneces. ¿Te suena familiar? Porque la presión cultural que ha ejercido sobre la generación Xennial durante las últimas décadas no ha sido tan diferente de lo que vivió Daniel. Ha sido una presión constante para que definas tu identidad según los parámetros del mundo que te rodea. Para que seas suficientemente millennial cuando estás con millennials. Suficientemente Gen X cuando estás con Gen X. Suficientemente digital para los nativos digitales. Suficientemente analógico para los que no lo son. Siempre adaptando, siempre moldeando, siempre negociando quién eres según el contexto. Y en ese proceso de adaptación constante,
Hay un riesgo espiritual enorme que pocas personas nombran. El riesgo de perder el hilo de conexión con tu propia alma. El riesgo de llegar a cierta edad y no saber exactamente en qué crees, qué valoras, qué quieres, porque has pasado décadas siendo lo que el entorno necesitaba que fueras. Daniel tuvo ese riesgo y tomó una decisión que la Biblia describe en el capítulo 1, versículo 8, con una frase que debería estar enmarcada en la pared de cada persona de esta generación. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón. No fue una reacción. No fue un impulso emocional. Fue una decisión deliberada, premeditada, anclada en el centro de su ser. Antes de que la presión llegara, Daniel había decidido quién era. Y esa decisión previa es lo que le permitió mantener su identidad en medio de la presión de Babilonia. Eso es lo que necesitas tú. No una reacción cuando la presión llega. Una decisión previa sobre quién eres. Una declaración interna que precede a todos los contextos en los que tendrás que moverte. ¿Sabes quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Sabes qué crees cuando no tienes que adaptarlo para ningún grupo? ¿Sabes qué te mueve, qué te indigna, qué te llena de alegría, que encuentras sagrado, antes de que el mundo te diga cómo debes sentirte? Si no lo sabes con claridad, no es porque seas débil. Es porque nadie te enseñó a hacer esa pregunta. El mundo nunca se interesó en tu identidad generacional específica. Los baby boomers tenían Woodstock y la contracultura. Los millennials tienen toda una industria dedicada a estudiarlos, comprenderlos y hablarles. La generación X tiene su estética grunge y su nostalgia de los 90, pero los Xennials quedaron en el medio, sin etiqueta propia, sin narrativa cultural dominante, sin una película que los defina, sin un movimiento que los reclame. Y eso, paradójicamente, puede ser una bendición extraordinaria. Porque significa que tu identidad no fue construida para ti por el mercado ni por la cultura pop. Significa que tu identidad tienes que haberla construido tú. En silencio, sin que nadie te mirara. Entre los huecos de dos mundos. En las noches sin internet y en los días con él. En las crisis y en los reinventos. En el desierto y en el palacio. Y esa identidad construida en silencio, esa que nadie te dio pero que tú fuiste formando a golpes de experiencia, esa es la más sólida de todas. Esa es la que sobrevive a Babilonia. Has llegado hasta aquí. Y quiero que sepas que eso no es trivial. En un mundo donde la atención dura segundos, donde el siguiente video espera con un clic, donde todo compite por el minuto que acabas de darme, el hecho de que hayas llegado hasta este momento de nuestra conversación dice algo muy claro sobre ti. Que eres de los que terminan lo que empiezan. Que eres de los que buscan en profundidad, no en superficie. Que eres de los que todavía creen que hay algo que vale la pena escuchar hasta el final. Y tienes razón, porque Dios pone sus revelaciones más preciosas al final del camino. No al principio, no en el medio, al final. Como en el monte Moria con Abraham, como en el mar Rojo con Moisés, como en el sepulcro con María Magdalena. La revelación espera a los que perseveran. Hemos hablado hoy de José, que aprendió que su posición entre dos mundos era su preparación para salvar naciones. De Ruth, que integró dos identidades en una persona más rica. De Moisés, que encontró en el desierto lo que el palacio nunca pudo darle. De los siervos de los talentos, y la advertencia de no enterrar lo que Dios te dio por miedo a perderlo. De Elías, que aprendió que el agotamiento no es derrota y que nunca estaba tan solo como creía. De Pablo, que demostró que reinventarse no es traicionarse sino liberarse. De Salomón, que después de ver todo cambiar, concluyó que solo la relación con Dios permanece. Y de Daniel, que en medio de Babilonia propuso en su corazón quién iba a ser, antes de que la presión llegara. Estos no son 7 personajes separados. Son 7 facetas de un mismo mensaje que el Espíritu Santo quiere que la generación genial escuche hoy con una claridad cristalina.
Fuiste colocado exactamente donde estás, exactamente cuando estás, exactamente como eres, con un propósito que ninguna otra generación podía cumplir. El umbral en el que has vivido toda tu vida no es tu maldición, es tu misión. Ahora necesito pedirte algo. Si hay alguien en tu familia, en tu grupo de WhatsApp, en tus contactos de Facebook, que nació entre 1976 y 1985, comparte este video con esa persona hoy. No mañana, hoy, porque quizás están debajo de su enebro ahora mismo, agotados y convencidos de que están solos. Y este mensaje, llevado por tus manos, podría ser exactamente el toque de ángel que necesitan. Y escríbeme tu nombre en los comentarios. Solo tu nombre, porque cada semana oro por los nombres que aparecen en los comentarios de este canal. Oro por personas que no conozco, que no he visto, que viven a miles de kilómetros de mí, pero que tienen un nombre que el cielo conoce perfectamente. Tu nombre en los comentarios es tu petición de oración, y yo la tomo en serio. Si todavía no te has suscrito a este canal, quiero que pienses en esto. La diferencia entre ver un video de vez en cuando y estar suscrito es la diferencia entre visitar una iglesia cuando sientes necesidad y tener una comunidad espiritual constante. Uno te da alivio temporal, el otro te da crecimiento continuo. La llama espiritual necesita combustible regular. No puedes encenderla solo en las crisis. Necesitas nutrirla en el día a día. Suscribirte es decir, elijo mi crecimiento espiritual, elijo mantener mi llama encendida. Y puedes hacerlo ahora mismo, antes de cerrar este video. Permíteme cerrar con una oración. Señor, hoy he hablado a personas extraordinarias, personas que nacieron en el momento exacto en que tú las necesitabas, personas que han cargado el peso de 2 mundos sobre sus hombros sin quejarse, sin que nadie las viera, sin que nadie les dijera, lo que estás haciendo es heroico. Señor, díselo tú ahora, en el silencio de su corazón, en el momento exacto en que están cerrando este video, que sientan tu voz diciéndoles, te veo, siempre te he visto. Y el lugar donde te puse tiene un propósito que todavía no has terminado de cumplir. Levántalos del enebro, sácalos del pozo, desentierra sus talentos, restáuralos en el camino a Damasco. Dales la claridad de Daniel para saber quiénes son antes de que llegue la presión, y dales la recompensa de José. Que un día puedan ver desde una posición de influencia y entender que todo lo que vivieron, incluso las temporadas más oscuras, estaba siendo usado para algo que solo tú podías ver. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video. Y cuando llegues allá, quiero que sepas que lo que vamos a explorar juntos te va a hacer entender por qué hay cosas que has pedido en oración durante años que todavía no han llegado, y por qué eso no significa lo que tú crees que significa. Te espero allá.